5:32 de la tarde, ahora estoy yo. Y también está Aroa Alemán. ¿Qué tal? Muy bien, Andrea, que me gusta estar aquí contigo. Nos quedamos las dos juntitas, que nos encanta. Y bueno, me has traído ya unos libros directamente. Yo llegué y te los puse en la mesa. Total. Ni hola, buenas tardes, Andrea, ¿cómo estás? Toma. Te he hincado ahí 2 libros maravillosos. ¿Y qué tienen en común los 2 libros? Pues la autora. Correcto. A ver si digo bien el nombre. Venga, inténtalo. El nombre sí, Venga. Elizabeth. Vale, yo digo lo digo yo los apellidos para Sí. que no sufras. Sí, Yo te estoy por viendo la favor. cara. Vale. Kübler-Ross. Kübler-Ross. La Vale. mujer es que era suiza y es lo que tienen los apellidos extranjeros, son difíciles de pronunciar a veces. Hombre, y tengo que decir que, bueno, ahora ya tú nos cuentas, yo no la conocía. Ay, pues para mí es un referente y tuve la fortuna de que llegó cuando yo era muy, muy jovencita a mi vida, antes de que tuviera que pasar etapas de duelo o de pérdida, y me ayudó muchísimo haberla tenido ahí como figura. Fue amor a primera vista lo mío con ella. Es que realmente nadie nos prepara para pasar un duelo. El problema también es la manera que tenemos, creo yo, como sociedad, de hablar sobre la muerte como si fuera, digamos, perder la batalla, como si fuera algo malo, y no es más que una etapa de la vida, que es lo que defiende esta señora. Dicen por ahí, la gente que escribe y todo esto, que hay escritores que solo tienen 1 o 2 temas y que se habla sobre ello. Pues los míos siempre son los mismos. O sea, a mí me encanta, me encanta, me encanta hablar de duelo y de muerte, de ansiedad y de croquetas. No puedo elegir el orden. O sea, las 3 cosas me gustan por igual, las amo. Y esta señora llegó antes de que yo tuviera una pérdida grande porque soy una enterada. Y yo oí que una persona muy allegada a la familia había perdido un familiar muy, muy cercano y estaba en un duelo de estos horrorosos. Y oí como otra persona le dijo, tienes que leerte este libro, te va a ayudar. Y se lo dio. Y esa Aroa de 15 años miró la portada, fue corriendo, escribió en un papel el nombre de la señora, porque memorizar Elizabeth Kübler-Ross no es fácil. Y que no se dice igual que se escribe. No, Eso ya lo sabemos. Es muy complejo. Lo escribí muy rápido y el libro era La muerte, un amanecer. Y es muy característico porque tiene en la portada una mariposa. Entonces, lo primero que hice desde que tuve un rato fue dirigirme a la biblioteca pública, saqué un volumen, me lo llevé a casa y no me acuerdo cuánto me duró, pero me lo leí prácticamente de una sentada. Y es de esas cosas que te cambian, ¿sabes? Que la literatura te ayuda a expresarte antes de que tú tengas palabras para definir cómo te sientes. Pues yo entendí que aquello iba a ser una piedra angular en mi vida. Y después esta señora escribió muchísimo, vivió mucho, estudió mucho y le dio tiempo a hacer muchas investigaciones porque era científica, o sea, era doctora. Mira tú, una señora nacida en 1926, que ojalá el dato, era trilliza. ¿Trilliza? Trilliza, se Ay, crió qué guay. con 2 hermanas más, dice ella, porque ella de eso sabe. Pero siempre comenta que tuvo problemas de identidad porque en aquella época se usaba muchísimo, cuando había partos múltiples, vestirlos iguales, tratarlos como si fueran un grupito en vez de personas individuales. Y eso para desarrollar tu personalidad te puede limitar. Entonces ella siempre tuvo que luchar mucho porque la tomaran como Elizabeth y no como aparte del grupo de las trillizas, que parece que pierden hasta el nombre, ¿no? Las trillizas y no... Me parece que tienen que tener el mismo grupo de amigas, de Claro. todo, ¿no? Hacer los planes juntas. Pasan con los gemelos o con los mellizos. Y llegan los mellizos, y llegan los gemelos. Digo, bueno, son 2 personas distintas, cada uno con su personalidad. Habrá que tratarlo diferente. Y tuvo una experiencia muy chiquitita. Estuvo malita por una neumonía en el hospital. Y ahí con 5 añitos. Y tuvo su primera experiencia en contacto con la muerte porque una compañera de habitación falleció y ella estaba allí, tenía solo 5 añitos y vio cómo la niña se iba. Y para ella eso fue un evento que marcó su vida. Ten en cuenta que coincidió la Segunda Guerra Mundial con parte de su juventud y hizo una visita a un campo de concentración cuando ya todo había finalizado, donde habían muerto más de 300.000 personas y pudo entrevistarse con una niña que se libró de la cámara de gas porque cuando iban a entrar, ella no cabía. Y le dijeron, espérate ahí. Todo lo demás murieron y ella fue una superviviente. Y en vez de estar amargada, con rencor, con resentimiento, que sería lo lógico, lo racional y lo esperable. Y más en ese momento. Vamos a ver. La niña eligió todo lo contrario, perdonar, olvidar, y le dijo una frase que para ella también fue como estas cosas que te marcan. La niña le dijo, si puedo cambiar la vida de una persona del odio y la venganza al amor y la compasión, pues entonces merecería la pena sobrevivir.
Y Elizabeth Kubler-Ross se dio cuenta que en los barracones había dibujada mariposas por todos lados. Y se la llevó para el resto de su vida como símbolo de transformación, porque visitar ese lugar le llevó a muchos lugares. Se aventuró a estudiar medicina en aquella época, siendo mujer en contra de todos los deseos de su familia. El estudiar siendo mujer básicamente y más esa profesión. Claro, porque tú imagínate, y encima de ciencias, o sea, Todo todo mal, contra, todo todo mal. mal. Allí conoció a su marido y terminaron viviendo en Nueva York, donde se especializó en psiquiatría. Siempre tuvo predilección por los moribundos y se dedicó a investigar. En aquella época los cuidados paliativos eran muy diferentes como los entendemos hoy en día y prácticamente era aislar a la persona y negarle su situación hasta el último momento, porque para un doctor que se le muera un paciente era como, jo, ya aquí perdí. Y claro, ella entendía que aquello había que acompañar, que una persona moribunda, si encima la dejas sola, si no le dejas hablar de sus sentimientos, si cuando te pregunta, ¿voy a morirme? Le dices, que va, no, tranquila. Esto en unos meses está fuera. Está tú, o sea, no tiene sentido y es una soledad todavía extrapolada al miedo, pero a la enésima potencia. Ella cambió el paradigma por completo de los cuidados paliativos porque era muy peleona y luchó y demostró con datos científicos que las personas acompañadas no solo a veces se salvaban algunas, es que si morían, morían en mejores condiciones y que el amor, el cariño, el sentirte escuchado, cuidado y amado, pues es una parte fundamental de cualquier proceso de curación o de despedir el final de la vida. No sé si te suenan las etapas del duelo. ¿Has oído alguna Sí, vez? lo he oído, pero de memoria no sabría decirte cuáles son. No, no te preocupes. A mí me encanta cuando hay una separación y dice está en fase de negación. Que me chifla eso, porque claro, un duelo se puede entender de muchas maneras. No tiene Mm. por qué morirse alguien. Claro, duelo puede ser la pérdida de una amistad, Un trabajo, un trabajo, claro. el novio, un amante. Es complicado. Es difícil. Yo creo que es más difícil perder un amigo que a Yo un creo, amante. Es sí, duro eso, ¿eh? Pues hay 5 etapas del duelo, que son la negación, la ira, la negociación, la depresión y finalmente la aceptación. Estas etapas no las definió otra persona, las definió esta señora, Elizabeth Kubler-Ross, fue la primera que lo dijo. me acabo de acordar que lo di en la uni. ¡Ah, lo estudiaste! Sí, no que me acordaba que era de esta mujer, porque lo acabo de leer y digo, esto lo di yo. ¡Ay, qué interesante! Ojalá me hubiese enseñado esto a mí en la universidad, la verdad. Aunque porque el primer libro que escribió, él hablaba muchísimo sobre estas etapas del duelo. Aunque no eran 5, ella nombra más: shock, negación parcial, duelo preparatorio. Pero ella dice que todo lo que engloba siempre a todas las etapas es la esperanza. Porque la persona hasta el último momento siempre mantiene un atisbo de que la cosa va a ir un poquito mejor. E insiste que los duelos no tienen que ser lineales. No es que primero siempre tenga que ser negación. No es que segundo siempre tiene que ser la ira. Es que se pueden superponer unos a otros, que te saltes alguna etapa o pasarlos todos y volver otra vez al Como sufrimiento. siempre decimos, cada persona es un mundo Y y los cada uno lo ritmos, lleva como puede. totalmente. Lo que hizo ella fue centrar la conversación sobre los elementos del viaje del duelo. Es lo que ella quiere. No quiere que la gente se centre en hay 5 etapas, 6 etapas o 7, sino en vamos a hablar del viaje que supone morir y el acompañamiento que es necesario para que alguien lo haga en unas condiciones dignas. Porque ahora hay un médico muy famoso que tiene una afirmación que a mí me encanta, es Enrique Benito, oncólogo y humanista, y dice que lo peor no es morir. Dice, lo peor que te puede pasar es morir. Si lo peor no es morir solo, Ya. con miedo o con dolor. Que esa es la gran diferencia. Y yo creo que es un discurso que va mucho con lo que implica la vida de Elizabeth Kubler-Ross. Y yo he leído muchísimos libros de ella, me ha ayudado en muchas etapas. Y hay una cosa que siempre me apasionó, que es que recopiló testimonios de la gente que estaba al final de su vida sobre de qué se arrepentía. Hombre, es que claro, en ese momento, que de hecho hablando de este, ¿no? De este último momento, pues a mí por lo menos me viene a la mente esos hospitales Sí, y que no siempre, pero bueno, que normalmente cuando una persona, sobre todo mayor o tiene un tipo de enfermedad, pues siempre está acompañada, siempre suele haber alguien con esa persona. si tienes suerte. Claro, normalmente si tiene familias que pueden, Ujú. pero después también, ¿no? En esos momentos en los que ves camas con personas y no hay nadie al lado, esas noches solos, que bueno, también no vamos a entrar en el sistema, ¿no? Pero claro, uno como pasa noche en una silla No, no, durante meses. acompañar es muy difícil y más que la presencia física, que a veces no se puede Mm. o no se quiere, es que independientemente de la manera en que tú tengas que enfrentarte a esa enfermedad
o a ese momento de despedir la vida, tú contigo misma Mm, tengas una capacidad de poder ver lo que estás sintiendo, cómo te están mm, tratando y que ya el sistema médico ya pase a que no solamente somos datos estadísticos, medicinas que curan y que va mucho más allá, ya. que la parte espiritual también hay que Mm, nutrirla un poquito. Y yo creo que cada vez más hay personal que está formadísimo sobre eso, porque esta señora, Elizabeth Kübler-Ross, fue muy polémica en su época, claro. porque que una científica hablara de espiritualidad, Y mujer. es que todo, esto lo Todo lo decimos que todo es. mal, es que no hay color. Ella estuvo, ¿te acuerdas cuando fue el boom del SIDA? Mm, Ella tenía una granja en Estados Unidos y sufrió muchísimo porque se encontró con una mamá que también estaba enferma de SIDA, su bebé también estaba enfermo de SIDA y se murió sin saber quién iba a cuidar de su bebé porque nadie quería tocar al bebé porque tenía claro. SIDA. Y ella se prometió a sí misma que en lo que estuviera en su mano, ninguna madre iba a pasar por ese dolor tan grande de morir sin saber quién iba a cuidar de su bebé porque también estaba enfermo. Y ella misma ya no estaba en condiciones de poder cuidarlo. Quiso hacer una granja donde acoger a todos esos niños enfermos de SIDA para poder darle el cariño que necesitaban, porque muchas veces los dejaban en una cuna y no los tocaban. Ya. Y había un caso que ella documenta y que es muy interesante de un niño que con 2 años no sabía caminar porque Claro. nadie lo había tocado en 2 años Nadie de vida. lo sacó de la cama, de la cuna. No, sí, para hacer las pruebas médicas y lo Y ya está. mínimo, pero nadie se había preocupado. Instaló todo para poder recibir a esos niños con mucho cariño, pero como la sociedad es como es y el odio a veces se organiza mejor que la gente buena, le quemaban cruces los grupos del Ku Klux Klan, Ya. recibía ataques cada vez que iba al pueblo, al supermercado, le pinchaba las ruedas del coche y le hicieron mil maldades hasta que ella vio que es que no había manera de luchar contra eso y lo que hizo fue buscar a familias que quisieran adoptar a esos niños a pesar de que estaban enfermos y que estaba todavía el estigma de que pensaban que se podía contagiar Sí. y todo esto y a base de informar, de darle datos científicos para que la gente lo entendiera y acompañara a estos niños y no estuvieran solitos. O sea, esa mujer lo que hizo en vida fue transformar el paradigma Total. completo de cómo enfrentarse a la muerte, porque ese es un gran tabú cuando se muere es un niño. Ya. ¿Qué hacemos? Claro, pero muchas veces lo hemos hablado, ¿no? La ley de vida te dice que vas a ver morir a tus abuelos, a tus padres, pero uno nunca se espera ver algún familiar, ya sea hijo, hermano, tan pequeño. Yo, como soy mami, ese tema lo saco y ya me pongo mala. Y como tengo mucho foco en este tema, cuando tú pones el foco se va la energía. A mí me interesan muchísimo las experiencias cercanas a la muerte, Mm, me interesa muchísimo el acompañar cómo ha cambiado lo de los cuidados paliativos, pues al final la vida siempre me ha traído a personas relacionadas con ese tema y yo siempre digo que creo que no soy personal sanitario ni nada parecido, ni tengo nada que ver, pero he conocido a mucha gente mucha gente, más que la media seguro, mm, que ha estado clínicamente muerta y ha vuelto, pero declarada clínicamente muerta. Y de hecho yo siempre digo que una de las experiencias más bonitas que me llevo de tener redes sociales es que cuando empecé a hacer directos en Instagram, Allende los Mares, cuando Instagram todo eso era campo, una chica que conocí gracias a las redes, que vive en Cataluña, se ofreció a dar su testimonio porque ella estuvo clínicamente muerta. En el parto de su hija se complicó bastante y la dieron por muerta, pero volvió y se acuerda de todo. Y le dije, yo quiero que me A lo mí es que esa cuente. historia me fascina. A mí también. Fue muy generosa porque obviamente es algo muy Mm, traumático, que además implicó un dolor físico muy fuerte para ella y recrear todo eso, por mucho que tenga sanada la herida, entiendo que no tiene que ser mm, fácil. Estuvimos hablando más de una hora en indirecto de Instagram. Además, ella tiene una capacidad de narrativa muy bonita, muy poeta. La gente que verbaliza lo que siente de esa manera siempre hace que llegue el mensaje de una manera más potente, ¿no? Más fuerte. ¿Y qué pasó? Pues que durante los siguientes días estuve recibiendo unos mensajes que yo no podía leer en la calle porque me hinchaba a llorar. Mi negro corazón a veces se emociona. De gente que había perdido a niños, ya. de gente que había perdido hermanos, de gente que no cree en nada, hablándome de lo que significó ese directo para ellos,
de oírlo de una persona pues tan cabal, tan coherente, que tú ves que tiene la cabeza en su sitio y que le había ayudado un montón. A mí también me ayudó muchísimo escucharla. Igual, y sentí lo mismo, me sentí que por fin me estaban dando la manita y a enseñarme algo sobre lo que me preocupa, que es lo que me pasa con los libros de esta señora. Tiene como 24, así que hay para aburrir, hay y para ponerte. Pero yo creo que empezar, por ejemplo, por la muerte, un Mm. amanecer o la Rueda rueda de de la la vida. vida. La rueda de la vida es una especie como de biografía de ella. De hecho, lo tienes delante, si lo abres como a mitad, hay unas fotos súper curiosas que ves ahí a las trillizas, la ves a ella de joven, Ah, cómo vale. estuvo trabajando en los hospitales, cómo cambió la vida de Son muchísimas fotos de ella. familias. Sí, porque Ay, cuenta su con el chocolate, historia la bebé. de bebé llena la boca de chocolate. Es una dulzura de foto. Y me gusta mucho porque explica cómo evolucionó de pasar a dar talleres para las personas que estaban en la fase final de su vida, a darse cuenta que también eran las útiles a sus familiares, a los acompañantes, porque los que cuidan también sufren muchísimo la parte Ujú. del duelo. Y cómo al final abrió esos talleres para todo el que quisiera tratar el tema, aunque no estuviera enfermo, aunque no tuviera ningún familiar enfermo y ni siquiera se planteara, porque ser consciente de la fugacidad de la vida, pues nos ayuda a disfrutarla más. Ella tiene una frase súper potente y que yo digo muchísimo. Tú sabes que yo repito la frase de la gente que es más lista que yo, Claro, todos porque hacemos lo mismo. es que yo no doy para más. Dice que las personas más bellas son las que las personas más bellas con las que se han encontrado son aquellas que han conocido la derrota, el sufrimiento, la lucha, la pérdida y han hallado su forma de salir de las profundidades. Que la gente bella no surge de la nada. Claro. Es bestial, es que es así. La gente esta que es por pura supervivencia ha tenido que luchar y salir del lodo más absoluto. Las oyes hablar de que lo que más le importa en la vida, como esta niña de superviviente del holocausto, es crear la bondad en otros, que el modelo de odio se acabe. Pues hija, está de Claro. plena actualidad, por desgracia. A eso Ya. estamos volviendo. Bueno, No sobre sé todo en yo. casos como estos, ¿no? Que uno desde fuera, si no ha vivido ninguna experiencia así, dice, ¿cómo eres capaz, ¿no? De transformar ese odio en todo lo contrario? En darte cuenta que el cambio lo puedes generar tú Ujú. y que también que con una persona te vale. Este estudio que hizo recopilando los testimonios de muchísimas Ujú. personas que estaban en el final de su vida y que eran conscientes de que le quedaba poquito para irse, hablaba sobre los arrepentimientos. ¿Cuál es el mayor arrepentimiento de los moribundos? ¿Tú tienes alguna pista que se te ocurre? ¿Qué crees que dice la gente más? Que está en el top 5 de arrepentimientos de la gente a la hora de cuando ya estamos en la fase final. No haber hecho algo. Seguro, Esto seguro. seguro. Por ejemplo, nos dice Ana, nuestra productora, no dedicarle más tiempo a nuestra familia. Ese está, correcto. Ese es uno de los arrepentimientos, no haber tenido contacto con familia y amigos. Dicen que el aislamiento, la falta de reconciliación con personas a las que quería pesaba muchísimo y el arrepentimiento por relaciones rotas o abandonadas era súper frecuente. O escuchaba muchísimas veces, ojalá hubiera pasado más tiempo con las Con... personas que amo. Ese era uno. Y tú dices de no haber hecho algo, Sí, de haberse quedado con las sí. ganas. Claro, es el primero. No haber vivido auténticamente. Es decir, que muchas personas lamentan haber vivido según las expectativas de los demás, Ya. pero no haberse atrevido a cumplir sus propios deseos porque se sentían presionadas por familia, sociedad, religión o lo que sea. Y no haber seguido su propio camino les pesaba como una losa al final, ¿no? Porque ya te das cuenta de que tu tiempo se está acabando y Claro, es dices, ¿y yo que por qué no lo hice? uno piensa, ¿no? Como que yo creo que es lo que suele pasar, ¿no? Que vas haciendo cositas y dices, ya tendré tiempo de, ya tendré tiempo de. Como si fuéramos infinitos. Sí. ¿Te fijas? Y después no lo somos, por lo que sea, todavía no se ha descubierto. Yo siempre digo que cuando me dicen, pero qué obsesión con hablar de la muerte, hija, qué pesada. Digo, porque me ayuda a vivir. Yo me levanto y pienso, me podía haber De dado un hecho, jabarguiri y no estar hoy aquí. también hay gente que del miedo que llega a tener a la muerte le impide hacer cosas. Ah, como un bloqueo grande. Sí. Seguramente. Claro.
Hombre, yo creo que dentro de la imprudencia, que la vamos a Claro, a ver, descartar, hay cosas que uno pues dice, pues quizá Puenting, no, gracias. El hay, mayor deporte de riesgo que quiero yo es tener un vaso de cristal en el cóctel cerca de la piscina. Yo deporte de yo a riesgo lo y mejor sí lo exacto. haría, fíjate tú. Ay, Un pero, poquito. Pero hay que pensárselo bien. ay, no, mira, yo decía lo mismo, pero después fui madre, digo, ni de broma. Claro, es Tú que imaginas que se corta la cuerda y por hacer la estupidez, pero qué necesidad. Es que, ¿sabes qué pasa? A mí la vida ya me parece lo suficientemente apasionante. Yo lo que quiero es calma. Yo quiero cero sorpresa. Entonces, dices, que necesito emociones. Digo, pues para ti todas. O sea, yo quiero tranquilidad. Por favor. Es más, si no hay un sobresalto más en mi vida, yo agradecida y agradecida. emocionada. No quiero nada más. Otro de los arrepentimientos grandes es el haber trabajado demasiado. Eso también es verdad. Claro, el problema es cuando el haber trabajado demasiado va unido pues a la precariedad laboral, que no te queda Claro. otra. Pero no haberle dedicado tiempo para disfrutar de la vida, porque hay a veces que se nos olvida que el tiempo libre nos lo agendamos nosotros y nos ponemos obligaciones que nadie nos ha pedido, que nos gusta tú. Pues hay que priorizarlo. En el tercer puesto está no haber expresado sus sentimientos, no haber dicho fuerte y claro lo que sienten, un te quiero, un te perdono, un lo siento mucho, por orgullo, ego, vanidad o por miedo, que era lo que tú estabas diciendo, el bloqueo famoso. Yo digo mogollón te quiero todo el rato. Pues yo debería decirlo más. Yo eso lo aprendí de una compañera. Veía, se paraba por la calle y veía a una amiga que a lo mejor, o sea, ve asiduamente o lo que sea, pero si iba a despedir, dice, María, te quiero, ¿eh? Nos vemos. Y yo me quedaba. Es que le dice te quiero a todo el que se cruza por su camino. Digo, y ese te quiero, y eso me sale que decir te quiero. Me quedé pensando, es verdad, hay que decir te quiero. Y yo lo cogí porque yo me copio de todo lo que me gusta. Claro. Y ahora lo digo porque yo soy un cardo borriquero. O sea, yo abrazos los justos. Parece que me los cobran. Los besuqueos tampoco te Es que creas tú. eso, por lo que sé, no suele gustar. No, ¿qué dices? Hay gente que Ay, a son mí no. lapas. Ay, Porque somos dos cactus, Andrea. Pero a la ya. gente le suele gustar el toqueteo, ¿sabes? Y a mí es que me pone nerviosa y no soy mucho de abrazar. Pero sí y lo intento verbalizar a partir de que me lo enseñó esta amiga. Antes te puedo asegurar que yo los te quiero no los soltaba. También parecía que me los cobraba. Después yo creo que también hay gente como que se da cuenta de todo esto cuando a lo mejor pierde a alguna persona muy cercana y empieza a reflexionar antes de la perdí, no pasé tiempo con... Y de ahí ese cambio de chip, como Claro. decir, me puede pasar. Es lo que le supone que todo cambie y le dé un giro. Porque, claro, se da cuenta de que estamos aquí un ratito solo. Mm. Es que el no ser eterno se nos olvida. Deberíamos de tener un cartel en casa visible para mirarlo todos los días, porque también los enfados te duran menos, Ya. porque ¿para qué? Y los rencores también te duran muchísimo menos. Primero porque terminamos nosotros envenenadas y con más arrugas, y después hay que tratar Los eso. nervios son muy malos. Eso envejece, no puede ser. Otro es el no haberse permitido ser feliz. No haberse permitido, no darse el permiso de ser feliz. Dice que cuando se daban cuenta al final de la vida de que era una lección que se habían estado quejando sin necesidad de más y que tenían privilegios a su alcance que no eran capaces de ver, porque bueno, cuando tienes privilegio tienes como unas gafas Por lo que sea, con no te un das cuenta. filtro que no te das cuenta, pues que ya poder caminar por ti misma, poder salir a la calle cuando quieras, poder comer lo que te apetezca, poder darte una ducha de agua calentita sin ayuda de nadie y poder hacer pipí popó sin asistencia es una Poder felicidad vivir sin extrema. depender de nadie. Es suficiente. Que también te digo que eso es una lección enorme, el cuidar y el dejarse cuidar, que a veces viene solo al final de la vida y es parte del amor. Eso yo es que lo veo tantísimo en la gente que es cuidadora. Es muy difícil, ¿eh? Me parece durísimo. Y lo ves, dice, yo es que solo veo amor ahí. Estás que, a ver, el amor no da para todos los días, que es normal que estén reventadas y que sueñen con estar en el Caribe. Claro. Con un chulazo al lado. Ojalá todos estar con nuestros familiares y nuestras personas allegadas en el O Caribe. solos y los familiares lejos, no pasa nada. Hay días para Los todo. niños de vez en cuando, por lo que sea. No, y algunos padres y tíos y de todo. Pero sí es verdad que cuesta muchísimo entender lo más básico y leer los libros de esta señora, pues te ayuda un poco a centrarte y a entenderlo. Y ya te voy a contar una cosa que a lo mejor no me vas a creer. Anda, venga, a ver si te creo. Porque los milagros suceden todos los días, solo tienes que tener los ojos abiertos para verlo. Yo estoy tan centrada con esta señora y la primera vez que me leí un libro suyo, pues yo era todavía adolescente, que a mí los libros
se me aparecen, me vienen sin que yo los llame, como los Horcruxes de Harry Potter. Igual. ¿Cómo te lo comes? Pero, ¿cómo que te aparecen? ¿Dónde te aparecen? Mira, Ponme ejemplos. te pongo dos. Venga. La estantería de mi casa son unas estanterías al aire de estas o sea, no tienen puertas, no tienen nada y Mm. se ven todos los libros en fila. Quien viene a mi casa, mira la estantería y si le gusta un libro se lo puede llevar. Yo no soy nada de estas Mm. posesiones de, porque me lo devuelves y tal, me da Ujú. igual. Si no es un regalo, los regalos no se Claro. regalan, que da mala suerte. Yo he regalado los libros de Elizabeth a todo el que ha pasado un duelo 10.000 millones de veces. Pues claro, puede ser que en una época en mi casa no quede la rueda de la vida. Yo voy caminando por la calle y me veo abandonado en una parada de guagua un ejemplar. Miro, no es de nadie, voy dentro, no es de nadie. Y ese pobre libro solo, pues me lo llevo a casa y lo vuelvo a poner en la estantería hasta que venga otra persona a cogerlo. Me lo he encontrado en carritos de supermercado, en la parada de la guagua y en el banco de un parque. Pero la gente, ¿cómo se le olvida un libro? Bueno, hay gente que los libera, ¿sabes? Un día hablamos de Ah, eso, de liberaciones pues, de libros. bueno, te voy a creer. Te Te voy prometo a que es creer. verdad, yo no miento porque tengo mala memoria y me tendría que acordar después de las historias. Pues mira, otro día hablamos del tema de los libros. De que Sí, hay un montón de sitios que tienen como librerías de estas así públicas y demás sí, que están súper guay. claro, el book crossing está súper chulo Mm. para prestar y para coger. Pues ya nos contarás. Aroa Alemán, como cada jueves. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Andrea. Y también por traernos estos libros, que ya mira, me los apuntó. Bueno, te puedes quedar con uno, me va a aparecer otro, así que no hay problema. Total, el que me lleve, no voy a decir cuál me voy a llevar. Me va a aparecer, vas a Porque va a ver, aparecer. Aroa, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Se quedan ya con Víctor Hugo Pérez con el Canarias al cierre y mañana.